Y hablábamos de la obra que sobre la Patagonia escribió Ramón Lista, el segundo gobernador de Santa Cruz, y entre las cosas que vale la pena resaltar de la obra de Lista está su realismo. Por realismo en este caso nos referimos a que cuando describe la Patagonia desmiente algunas versiones que exageraban determinadas características de la región. Por ejemplo, Lista se refiere a aquellos que comparaban la Patagonia con Siberia por lo extremo de su clima. Lista nos dice que en realidad, aunque hace frío, no es un frío tan insoportable, y lo demuestra incorporando mediciones precisas de la temperatura en Río Gallegos, y señala, por ejemplo, que una vez hizo 27 grados, o que cuando seguía los afluentes del río Chico y exploraba la zona de Corpenayque en la meseta central de Santa Cruz, lo insoportable era en realidad el calor. Otro caso similar que ocurre en este libro que venimos comentando, Viaje al país de los tehuelches, es que a veces aplica el mismo método objetivo, o sea, aportar mediciones precisas al describir a los tehuelches. El ejemplo paradigmático es que para demostrar que no eran tan altos como los describieron otros viajeros, los mide, y el resultado le da que el tehuelche promedio mide 1,85 m, o sea, la estatura de una persona efectivamente alta, pero no de una persona desnaturalizadamente enorme, como dijeron los primeros exploradores. Pero a pesar de esta objetividad aplicada también a algunos aspectos del estudio de los pueblos originarios, Lista, cuando describe a los nativos de la Patagonia, es mucho menos objetivo que al describir la geografía o al describir el clima patagónico, como comentábamos hace un rato. Porque bueno, al dar cuenta de los tehuelches, que en definitiva es una realidad humana, no hay tanto dato duro y sí hay mucha interpretación, mucho juicio subjetivo por parte de Lista. Por un lado, Lista critica los periodos en los que los tehuelches no cazaban, tachándolos de indolencia, de flojera. También los acusa de haber caído en varios vicios, aunque remarca que son vicios contagiados, digamos, por los cristianos, como dice Lista, refiriéndose al alcohol o al juego, pero de cualquier manera es más bien elogioso con respecto al carácter de los tehuelches, a los que considera, por ejemplo, gente mansa, gente hospitalaria, y a los que observa con cierta admiración, intentando interpretar incluso la psicología de los tehuelches. Ambos sexos llevan en sí el sello peculiar en todos los pueblos indígenas sudamericanos, y este es el de la tristeza, detalle que se advierte al primer golpe de vista. Es un aire doliente, pesado, lánguido e indiferente a la vez. Diríase que el tehuelche retrata en su semblante la desolación, la árida monotonía del país en que ha nacido. Es poco dado a la risa y cuando lo hace es a manera de estallido, anormal, como que su temperamento no se presta a tal manifestación. Estos indios no se sorprenden de nada, todo lo miran con la mayor indiferencia, al menos aparente, y ni siquiera las obras arquitectónicas o mecánicas más notables despiertan en ellos signos externos de asombro. El cacique Papón visitó conmigo no hace mucho el Río de la Plata, mas nada llegó a alterar la fría serenidad de su rostro. Figurábame que todo le era conocido: ferrocarriles, monumentos públicos, instalaciones de industria, alumbrado eléctrico. Lo único que llegó a interesar su curiosidad fue la pareja de elefantes del Jardín de Aclimatación de Buenos Aires. ¡Oh! ¿Cómo llamar a ese animal grande? ¡Ketchk! Lindo, agregó en su lengua, y se quedó callado, girando su mirada a otra parte. Y en el bloque siguiente vamos a hablar de la parte más oscura de la compleja relación de Ramón Lista con los pueblos originarios de la Patagonia. Saquemos al Ona de su choza. Iniciémoslo en nuestra forma de vivir, en nuestra civilización, despertando en su espíritu los anhelos que distinguen a nuestra raza, y en poco tiempo los habremos cambiado y enaltecido, alejándolos de la fuente impura de su origen.
Viaje al país de los Onas, de Ramón Lista. En el primer bloque de nuestro programa nos referimos a la polémica que envuelve a Ramón Lista. En estas palabras que acabamos de escuchar, aunque Lista explicita un deseo de incorporar a los Onas a la sociedad occidental, expresa claramente un rechazo por la forma de vida de los Onas, que en definitiva es una de las cosas que los convertía precisamente en Onas. Modificar de raíz la forma de vida en el marco de una cultura es, a fin de cuentas, extinguirla. Pero lo cierto es que la vinculación entre Lista y el exterminio de los pueblos originarios del extremo sur en lo que respecta a los Onas de Tierra del Fuego habría ido más allá de la transculturación y habría involucrado directamente el homicidio en masa. Antes de ser gobernador de Santa Cruz, Lista, en su segundo viaje al extremo sur, fue destinado a Tierra del Fuego como jefe de una expedición exploradora. Lista llegó con un contingente de 25 militares, con un médico llamado Polidoro Segers y un sacerdote, el famoso cura salesiano José Fagnano. Llegaron un 24 de noviembre a la bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego, como decíamos, y al día siguiente se dispusieron a explorar la región. Durante esa exploración encontraron un grupo Ona, o Selknam, como también se lo llama, y el encuentro entre los militares y los Selknam finalmente terminó muy mal. Terminó con la muerte a balazos y a sablazos de 26 Selknam y la toma de numerosos prisioneros, de los cuales 9 además fueron deportados a Buenos Aires. Escuchemos cómo cuenta los hechos Ramón Lista en una carta que mandó al presidente Juárez Celman y que incluye en su libro Viaje al país de los Onas. Por lo que respecta a los indios Onas que habitan la isla, tengo el sentimiento de comunicarle que me he visto en el caso de tener que librar un combate con 10 hombres contra 40 salvajes, que ocultos en un espeso matorral antes de entregarse y a pesar de nuestras demostraciones pacíficas, pretendieron rechazarnos lanzándonos enjambres de flechas. Los hice cargar a sable, el capitán a la cabeza, y cuando ya daba por terminada la lucha, este intrépido oficial cayó herido de un flechazo en la cabeza. Enseguida mandé cargar nuevamente, y después de un ligero tiroteo, el matorral fue desalojado, quedando en nuestro poder algunos prisioneros, mujeres en su mayor parte, y sobre las zarzas 26 indios muertos, todos ellos de estatura gigantesca y de una corpulencia solo comparable a la de los patagones o tehuelches, con los cuales tienen una semejanza notable. En las palabras de Lista se trató de un combate. Los primeros en atacar fueron los Onas, que además eran 4 veces más numerosos. Lista mandó reprimirlos con los sables, eso porque las armas de fuego podrían interpretarse como una ventaja abusiva contra los Onas, y según Lista solo los atacó con un ligero tiroteo cuando hirieron a su capitán. Independientemente de cómo hayan ocurrido efectivamente los hechos, el discurso de Lista es claramente autoexculpatorio. Pero algunos historiadores, como Enrique Inda, en realidad consideran que fue un asesinato en masa al que se opuso el cura salesiano Fagnano, que habría sido reprimido duramente por Lista mediante amenazas. Otros testimonios de este episodio, como el del doctor Segers, que como dijimos venía con los expedicionarios, condenan claramente la acción de Lista. Segers la llamó un acto de crueldad, esas fueron sus palabras textualmente. Lo cierto es que esa fecha, el 25 de noviembre, la fecha de la muerte de estos Selknam a manos de Lista y de sus hombres y de la captura de muchos otros, hoy se conmemora en un acto de reivindicación como el Día del Aborigen Fueguino.